Bien, buenos días a todos. Gracias por estar aquí. Gracias a los que se han conectado a través de Facebook. Estamos agradecidos que nos acompañes esta mañana. Estaba pensando que realmente lo que estamos haciendo aquí hoy, cantando, alabando a nuestro Señor, escuchando la palabra, la enseñanza de la revelación que Dios nos ha dejado, todo eso que estamos haciendo aquí, yo creo que el mundo lo ve como algo raro, o por lo menos algo innecesario, porque se esfuerzan tanto para venir aquí, escuchar eso, ¿verdad? Lo ve como algo extraño. Pero para el Hijo de Dios, para el verdadero Hijo de Dios, vamos a hablar de los hijos de Dios esta mañana, es algo que nos encanta, es algo que nuestra alma necesita, nuestra alma anhela estar aquí adorando en la compañía de nuestros hermanos. Entonces, es un gozo en que deleitamos como pueblo de Dios. Espero que pienses así, de ese privilegio que tenemos de reunirnos como pueblo de Dios. Aunque estamos incompletos, hay varias personas que no han podido venir por diversas razones, pero estamos agradecidos. Entonces vamos a orar y de ahí ir al texto. Padre, estamos agradecidos hoy que tú eres un Dios de amor, eres un Dios amoroso. Nos amaste, Señor, siendo enemigos, dice tu palabra, que Cristo murió por nosotros, aun cuando éramos enemigos. Y nos amaste, Señor, para que nosotros también pudiéramos participar en su amor, tener corazones nuevos, corazones habilitados para poder amar con ese amor divino. Gracias, Señor, que aún en esos tiempos de dificultad, tiempos de enfermedad, incertidumbre, podemos vivir asegurados de su amor. Padre, ahora venimos a tu palabra, que tu palabra nos instruye, que nos corrija, que ilumine pecado en nuestras vidas, que nos lleve a la cruz, Señor. Señor, que todo lo que se diga apunte a Cristo y glorifique a Cristo, nuestro único Salvador, y Cristo, quien es la máxima expresión de su amor por nosotros, que Él sea glorificado en esta mañana. Te lo pedimos en tu nombre, Jesús. Amén. Bueno, vayan por favor a la carta de Primera de Juan, en sus Biblias. Hemos estado ya caminando un buen rato en Primera de Juan. Seguimos hoy en capítulo 3 de versos 4 a 10. Es como la segunda mitad del pasaje que nuestro hermano Omar predicó la semana pasada. Y agárrense, porque es un pasaje bastante fuerte. Vamos a hablar de los hijos del diablo, está fuerte, del pecado. También vamos a hablar de los hijos de Dios, temas fuertes pero interesantes. Y si estás quizás sintonizando con nosotros en línea por primera vez, no te asustes, porque pues todo tiene explicación. Quédate aquí, ¿no? Para que todo tenga sentido. Y hermanos, antes de leer el pasaje, hay una realidad que creo que todos sabemos, pero a veces se nos olvida. El mundo en que nosotros vivimos aplaude el pecado, ¿verdad? Eso es bastante evidente, no es noticia, lo sabemos. El mundo minimiza el pecado, el mundo insiste que el pecado no es gran cosa, es algo ligero, algo de risa quizás.
es evidente en las calles, es evidente en las redes sociales, es evidente en una serie de televisión que puedes llegar a ver, que el pecado en todos esos ámbitos es orgullosamente, es ostentosamente exhibido y hasta celebrado, ¿verdad? Vemos eso de manera muy prominente en el mundo en que vivimos. Y tristemente vemos en ciertos sectores lo que se llama la iglesia también está siguiendo ese corriente, ¿verdad? Va como en esa dirección, llamando bueno lo que Dios condena, ¿verdad? Siguiendo esa actitud, acomodándose más y más al espíritu de este siglo. Pero Juan, quien el Espíritu Santo inspiró para que escribiera ese texto que vamos a ver el día de hoy, Juan no es de esos, ¿verdad? Juan no habla de manera políticamente correcta. Juan es directo, ¿verdad? Lo decía en otro mensaje, creo que el mensaje introductorio de la serie de Juan, mencionamos eso, ¿no? Que Juan es directo, Juan es blanco y negro, no hay gris en lo que dice Juan, ¿okay? Y en este pasaje, lo que Juan nos va a decir, quizás eso podríamos resumirlo, podemos decir que eso es la gran idea del pasaje, es que ser hijo de Dios es incompatible con la práctica del pecado. Ser hijo de Dios es incompatible con la práctica del pecado. Son dos cosas que son completamente opuestas. Son dos cosas que no se mezclan, ¿verdad? Son agua y aceite. No hay compañerismo entre las dos cosas, ser hijo de Dios y la práctica del pecado. Entonces, vamos a ver una de las evidencias de cómo un cristiano se muestra ser cristiano, cómo evidencia que realmente es hijo de Dios, porque creo que lo hemos dicho ya, pero no es nada más decir ser cristiano, no es nada más una afirmación que haces con tu intelecto o con tu boca, ¿verdad? Se hace evidente en su vida. ¿Okay? Entonces es un texto muy importante para nosotros que somos cristianos, pero también es muy importante para los que puedan tener como una seguridad falsa en lo que piensas ser cristiano y ser salvo, porque alguna vez hiciste una oración, alguna vez tomaste una decisión, hasta te bautizaste quizás, pero tu vida no concuerda con la realidad, con el perfil de un cristiano verdadero que vemos en este pasaje. ¿Okay? Entonces es como dijimos al principio, Juan no va en una línea de punto E a Z en esta carta, va de 1 a B a C y regresa a A, y entonces es como va en círculos tocando los mismos temas. Entonces si algo de estos les suena familiar, bueno, es porque así es Juan, y el Espíritu Santo lo inspiró para que escribiera de esa manera. Entonces lo necesitamos una y otra vez, ¿verdad? Porque ese tema de el pecado, de seguridad falsa, es algo central a esta carta. Acuérdense que Juan en capítulo 5 dice: les escribo estas cosas para que sepan que tengan vida eterna, ¿verdad? Es uno de sus propósitos centrales en escribir esta carta. Juan no quiere que haya dudas al respecto. Juan no quiere cristianos que como que dicen, bueno, es que creo que sí, conozco a Cristo, creo que soy cristiano, pero como que hay cosas y no estoy seguro. No, Juan quiere que sepas. Juan quiere darte la seguridad de salvación, o demostrar que de plano no tienes salvación. ¿Okay? Bueno, con eso dicho, vamos a leer el texto. Capítulo 3, versículos 4 al
10. Dice así: todo aquel que comete pecado o practica el pecado, otra manera de traducirlo, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y ya saben que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Y el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo el que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios. Bien, vamos a ver tres divisiones en este texto, o tres puntos principales que yo veo aquí, y tengo que dar el crédito a un pastor, a un erudito que se llama Daniel Akin, quien escribió un excelente comentario sobre la primera de Juan, porque él me ayudó a ver estos puntos. Pero en primer lugar vamos a ver que Jesús vino a librarnos del pecado. ¿Con qué propósito vino Jesús? Vino a librarnos del pecado, en 4 y 6. En segundo lugar vamos a ver que Jesús vino a destruir las obras del diablo, en versículos 7 al 8. Y en tercer lugar vamos a ver que Jesús vino a definir los hijos de Dios, definir quiénes son los hijos de Dios en 9 al 10. Entonces, esa es la ruta que vamos a seguir. Entonces, en verso 4, empezamos. Juan nos da una definición del pecado. Una definición del pecado. No sé si alguna vez te has preguntado o te han preguntado a ti, ¿qué es el pecado? ¿Verdad? Podemos identificar ciertas cosas de eso, hacer esto es pecado, hacer el otro es pecado, pero ¿qué es pecado? Como un concepto, como algo, ¿qué es? ¿Verdad? Hablamos del pecado, pero ¿qué es? Bueno, Juan dice aquí, versículo 4, todo el que, entonces no hay excepciones aquí, todo, no hay un grupo especial, todo el que comete o practica el pecado, ¿verdad? Estamos hablando de una práctica del pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Okay? Entonces dice Juan, pecado es infracción de la ley. Ahora, ¿qué quiere decir esto? ¿Verdad? Podemos pensar quizás en la ley del Antiguo Testamento, pero Juan no está hablando de la ley del Antiguo Testamento aquí. Y la frase infracción de la ley en el griego es una sola palabra, anomía. Anomía quiere decir algo como sin ley. Ese es más o menos el significado de anomía, sin ley. ¿Okay? Yo recuerdo que el año pasado Adolfo y yo fuimos a Querétaro y andábamos de la estación de autobuses a la conferencia en un Uber, ¿no? Como un taxi, pero se maneja por una aplicación. Y el chofer empieza a hacernos unas preguntas, se entera que venimos de Oaxaca, y él arranca y empezó a decir un montón de cosas sobre Oaxaca. No tenía una muy buena impresión de Oaxaca, creo que había visitado una vez. Y no le dijimos nada, pero en algún momento él dijo, no, es que Oaxaca es un estado sin ley. Y dije, ok, wow. Pero pronto bajamos y ahí quedó. Pero, ¿qué es lo que quería decir con eso? Oaxaca es un estado sin ley. ¿Qué quiere decir? Bueno, que en su mente de ese hombre, ese chofer, la gente de Oaxaca, a su parecer, hace lo que quiere, sin importar lo que dice la ley. ¿Verdad? Es un estado sin ley. Dice, la autoridad no cuenta ahí. Eso es lo que quería decir. Creo que fue un poco exagerado su opinión de lo que dijo ahí.
Pero realmente esa es la idea de anomía. Un lugar, un pueblo, una persona que hace lo que bien le parece sin importar lo que dice la ley. No es tanto las cosas que haces, es la actitud que tienes hacia la ley, hacia la autoridad. ¿Okay? Entonces muchas veces escuchamos que el pecado es no dar en el blanco o errar en el blanco, como tirar una flecha y se desvía y no da en el blanco, ¿verdad? Y eso es parte de la idea, pero lo que Juan quiere decir es una idea diferente, es algo activo, es rebeldía. Dios, tú dices que no, yo digo que sí. Esa es anomía, eso es pecado. Eso es como Juan define el pecado. Es rebelión, es algo deliberado, ¿verdad? Y ese es el estado de todo creyente, de todo no creyente, perdón, antes de conocer a Cristo. Era el estado de tú y yo antes de conocer a Cristo, ¿verdad? Esa es una mente que repudia la mera idea de una ley a la cual tengo que someter mi vida. ¿Okay? Rechazas que hay una autoridad encima de ti y dices, no, ¿sabes qué? Yo me mando solo, yo sé que es lo mejor para mi vida. Entonces el pecado, hermanos, es algo serio. Es algo serio. Yo dije al principio que el mundo lo ve como algo ligero, pero es algo serio. Es rebelión, no es algo chistoso. Debemos sentir eso. Debemos sentir la seriedad del pecado. Tenemos que estar inmersos constantemente nosotros en una sociedad que ha rechazado por completo el estándar moral de Dios, que nosotros poco a poco empezamos a estar contagiados, ¿no? Con esa actitud del mundo hacia el pecado, que es algo ligero, algo chistoso, algo pues, todos lo hacen, pues, no es tan gran cosa. Empezamos a estar contagiados con esa actitud, ¿verdad? Y empezamos a ver el pecado con cierta indiferencia, con cierta apatía, una despreocupación. Pero hermanos, pecado es rebelión contra aquel que nos da respiro en ese momento, ¿verdad? Pecado es traición contra nuestro Creador. Es algo serio. ¿Qué debería hacer Dios con seres así que viven en rebelión, que han traicionado a su Creador, que constantemente rebelan contra aquel que nos da vida, que sostiene tu vida en ese momento? ¿Qué debería hacer Dios con rebeldes así? Juzgarlos, ¿no? Sería justo, ¿verdad? Hacer que paguen por sus crímenes. A mí me parecería justo que hiciera esto. Pero el versículo 5, ven el versículo 5, dice que Jesucristo se manifestó, o sea, vino a este mundo a fin de quitar nuestro pecado, a fin de quitar aquello que nos hizo inaceptables a Dios, que nos ha hecho rebelar contra Dios. A eso vino Jesús, ¿verdad? En vez de venir a juzgarnos, hubiera sido justo, quitó nuestra culpabilidad que habíamos acumulado y amontonado durante años, ¿verdad? Quitó nuestra culpabilidad. Pablo dice en Colosenses 2:14, uno de mis textos favoritos, que Jesús, que había una lista de acusaciones, de pecados en nuestra contra, y que Jesús lo tomó esa lista y lo clavó a su cruz. Esas eran las acusaciones que Jesús se tomó sobre sí mismo. Su vida perfecta a cambio del perdón de nuestros pecados. Qué increíble, ¿verdad? A eso vino Jesús, dice el versículo 5. Miren que Juan agrega algo ahí en versículo 5. Dice que en Él no hay pecado. Y solo así podría ser el Salvador. Tenía que ser un sacrificio perfecto, ¿sí? Pero realmente lo que Juan quiere enfatizar aquí al decir que en Él no hay pecado es su naturaleza. No es que nunca pecó, eso sí es cierto, pero es parte de su naturaleza. Es un ser
sin pecado, puro. Es parte de quién Él es, ¿verdad? Entonces esa realidad de Jesús sin pecado como parte de su naturaleza le lleva a Juan a la siguiente afirmación en versículo 6. ¿Qué dice en versículo 6? Todo aquel que permanece en Él, ¿qué hace? No peca. ¿Cómo podría pecar? ¿Verdad? Si uno está permaneciendo en Él, unido a aquel que es sin pecado, ¿verdad? No deja la posibilidad, permaneciendo en aquel que es sin pecado, no deja la posibilidad de continuar en pecado. ¿Okay? Ahora, aquí no estamos hablando de una perfección como la perfección de Cristo. No estamos hablando de un estado sin pecado. Juan no quiere comunicar eso, que nunca vas a pecar otra vez una vez que estás en Cristo, ¿verdad? Ya lo ha aclarado esto en la carta, que el creyente sigue luchando con el pecado. A lo que refiere Juan cuando dice no peca, es seguir en pecado. Es imposible, ¿verdad? Seguir en un patrón, en un estilo de vida pecaminosa, ¿verdad? Eso es imposible. Si estás permaneciendo en Cristo, no puedes tener esa actitud de rebeldía, de que ya hablamos, que dice yo hago lo que yo quiero y no me importa nada lo que Dios dice. Esa actitud es imposible si estás permaneciendo en Cristo. ¿Okay? No puede uno que está en Cristo, ya conocido a Cristo, que está permaneciendo en Cristo, lanzarse al pecado como un marrano al lodo y estar ahí disfrutando feliz el pecado. Eso es imposible. Sí hay resbalones, pero una práctica del pecado es imposible. ¿Okay? Y Juan nos quiere decir también que la habilidad de no pecar viene de permanecer. El hecho de que tú puedes vivir así viene del hecho de que estás permaneciendo en Cristo, ¿verdad? Juan sigue exhortándonos a permanecer. Omar tocó ese punto la semana pasada, que mencionó agarrarte a la cuerda y no soltarla, ¿verdad? Permanecer en Cristo. John Piper dice que permanecer es venir a Jesús. Escuchen bien, permanecer es, porque eso es lo que tú tienes que hacer si eres creyente. Tú tienes que permanecer en Cristo, no hay otra opción. Es venir a Jesús una y otra vez. Es un acto continuo. Dice que es creer en Él hora tras hora de manera continua. ¿Ven la idea? Estás hora tras hora continuamente escuchando su palabra como la fuente diaria de su vida espiritual. ¿Cuál es la fuente diaria de su vida espiritual? ¿Qué es lo que te levanta? Cuando te sientes deprimido, cuando estás luchando, pones la música de tu grupo favorito o comes. ¿Qué es lo que es la fuente de su vida espiritual? Tiene que ser Cristo. También dice en el mismo texto que es confianza continua en la verdad de las palabras de Jesús y en la certeza de su amor. ¿Qué es permanecer en Cristo? Confianza continua en la verdad de las palabras de Jesús y en la certeza de su amor. No pongo mi confianza en otras cosas que me puedan ayudar por un momento. Permanezco en Cristo y de esa manera tengo la habilidad de no pecar. Así que si permaneces en Cristo, puedes decir no al pecado. Es lo que Juan quiere decirnos. Todo el que peca, concluye versículo 6, ni lo ha visto ni lo ha conocido. ¿Verdad? Juan no habla con pelos en la lengua, lo dice directo. Si tú permaneces en pecado deliberadamente, continuamente, ni lo has visto ni lo has conocido, porque Jesús vino a librarnos del pecado.
Y el que conoce a Jesús vive esa realidad. Y vamos al siguiente punto, 7 y 8. Vemos que Jesús vino a destruir las obras del diablo. Vino a librarnos del pecado, de la culpa del pecado, pero también vino a destruir las obras del diablo. Es un poco más práctico la idea aquí. Versículo 8. El Hijo de Dios se manifestó o vino con este propósito. Porque vino Jesús para deshacer, para destruir las obras del diablo. Esta era la misión principal de Jesús, ¿verdad? A eso vino. Invadió territorio enemigo, territorio en rebelión, con una misión de deshacer y destruir algo malvado, algo destructivo, ¿verdad? Sí, creo que imagínense si en esta semana llegara a planeta Tierra una nave de otra planeta, y a bordo de esta nave venía un doctor súper capaz, súper inteligente, y baja de esa nave y salen los medios de comunicación a entrevistarlo y preguntar ¿por qué viniste? ¿Qué haces aquí? Y ese doctor dice, ¿saben qué? Recibimos noticias de su planeta, que hay un virus que anda suelto en su planeta, que está causando mucha enfermedad, muerte, destrucción, y he venido a destruir ese virus. He venido a deshacer ese virus de su poder. Por eso he venido a destruir tu enemigo. Y de igual manera, hermanos, Jesús ha venido de otro mundo a destruir nuestro peor enemigo y sus obras. El diablo es quien insta, es quien estimula a las personas hacia el pecado, nos empuja hacia el pecado. Esa es su obra, quiere enredarnos en las cadenas del pecado. Versículo 8 dice que el pecado es de Él. Si quieres saber el origen o de dónde vienen las influencias pecaminosas, vienen del diablo. Dice Juan, el pecado es de Él, es propio del diablo, de ahí viene, ¿verdad? Si alguien te pregunta de dónde viene la tlayuda, pues es de Oaxaca, ¿verdad? No hay otro lugar que hace tlayudas. Entonces, si alguien te pregunta de dónde viene el pecado, de dónde viene esa influencia pecaminosa, es del diablo. Solo que la tlayuda es muy buena, el pecado es muy malo, ¿verdad? El diablo es el enemigo de Dios, hermanos. El diablo no cesa, el diablo no descansa en su rebelión. Y dice Juan que ha persistido en eso desde el principio. Nunca le ha bajado, sigue y persiste en su rebelión. Y lo que ha logrado hacer es arrastrar a toda la humanidad en esa rebelión, en su pecado, ¿verdad? Estas son las obras que Jesús vino a destruir, a aniquilar. Y hermanos, escuchen bien, Jesús no falló en su misión. Jesús no falló en su misión. Vino a destruir las obras del diablo. ¿Tú crees que vino y como que medio destruyó las obras del diablo? No, claro que no. Déjenme decirles que la victoria fue decisiva. Él ganó. Jesús le dio un knockout al diablo. Ya le dejó con una herida mortal, ¿verdad? El diablo está moribundo. No va a ganar. La batalla decisiva ya se libró. Jesús ganó. Por lo que, hermanos, si estás verdaderamente unido a Cristo, permaneciendo en Cristo, Él está deshaciendo y destruyendo las obras del diablo en su vida. Juan no puede decirlo de manera más clara, ¿verdad? Jesús está ayudándote a dejar atrás tu pecado, tu pasado pecaminoso. Pablo habla de estas obras del diablo en la vida de los corintios, ¿verdad? ¿Se acuerdan de la iglesia en Corinto? Tenía muchos problemas, pero Pablo les escribe
y menciona los que practican inmoralidad sexual, y menciona ladrones, menciona idólatras, menciona borrachos, menciona estafadores, todo tipo de personas que practicaban pecado. Pero escuchen lo que Pablo les dice: esto eran algunos de ustedes, ya no son eso. Jesús vino y destruyó esas obras del diablo en sus vidas, de modo que ya son algo nuevo. Pero dice, eran algunos de ustedes, pero fueron lavados, pero fueron santificados, pero fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo, en el Espíritu de nuestro Dios. Entonces eso es lo que Jesús hace, hermanos. Él deshace las obras del enemigo en tu vida. No te deja ahí deshecho, ¿verdad? Él te hace de nuevo, te rehace, te reconstruye, te da una nueva familia, te transforma, ¿verdad? Por eso dice Juan en versículo 7, que nadie los engañe. Que nadie los engañe, hermanos. Hijitos, no se confundan, dice Juan. El que es justo, o sea, uno que es perdonado, uno que es redimido por Cristo, uno que es salvo, ese practica la justicia. El que es justo, ese practica la justicia. Que no se engañen, porque los que oponían en esas iglesias a que Juan escribe, los falsos maestros, recuerden que ellos enseñaban que tú podrías ser justificado, ¿verdad? O sea, estar justo, estar en buenos términos con Dios, estar con su culpa absuelta ante Dios. Y también dijeron, eso sí es posible, Jesús puede hacer esto, pero también no se preocupen, carnales, ustedes pueden seguir con sus pecados favoritos, no hay bronca. O sea, uno no necesariamente tiene que ver con el otro. Dios te puede salvar, pero tú también puedes seguir con lo que te gusta en la carne. Y Juan dice que nadie los engañe. El que es justo, ese practica la justicia. El que es salvo, ese obedece. Podríamos ponerlo en otras palabras, ¿verdad? Entonces Juan dice, no te engañes. Lo que dices acerca de Jesús, lo que crees acerca de Jesús, no es suficiente en sí. Tiene que ser respaldado por evidencia, ¿verdad? Una práctica de justicia. Importa lo que haces porque es la evidencia de que algo verdadero, una obra verdadera por Cristo ha sucedido en tu vida, ¿okay? Porque Juan está diciendo, la práctica de justicia revela que uno es transformado, revela que uno es redimido, revela que ha conocido a Jesús de verdad. ¿Okay? Entonces, vamos a ponerlo así: vivir en justicia, vivir en rectitud, vivir en obediencia es un producto indispensable de la justicia que Dios nos ha dado por medio de Cristo. ¿Okay? Vivir en justicia, vivir en obediencia es un producto indispensable de la justicia que Dios nos ha dado, de la salvación que Dios nos ha dado por medio de Cristo. ¿Okay? Es algo interno que Dios hace en nosotros, que necesariamente se muestra, necesariamente se externa, ¿no? Por fuera, ¿verdad? Si la salvación fuera como una pastilla, es como una pastilla que viene con fuertes efectos secundarios en tu vida, ¿verdad? No te deja igual. Hace como un mes o 2 meses quizás ya echamos una capa de cemento aquí. ¿Y qué hicimos? Juntamos arena, grava, agua y hicimos un montón de esos 3 ingredientes. Pero esos 3 por sí solos no pasa nada, siguen siendo iguales. El agua va al suelo, la arena queda ahí, la grava queda ahí. Pero una vez que le agregas el cemento, ¿qué pasa? Se cambia la sustancia de esa mezcla y de repente lo puedes extender aquí en el piso y después de unas horas se endurece. Lo que le agregaste cambió por completo la sustancia, la esencia de la arena, de la grava, del agua. ¿Okay?
Si alguien te vende un cemento barato y dice, oye, ese es un cemento más barato, cuesta la mitad de lo que compras ahí en la otra tienda, y tú le haces la mezcla y después de 2-3 horas, pues nomás no se seca, no endurece, ¿qué vas a decir? Pues es un cemento falso, no sirve, no es un cemento real. Y es lo que Juan les está diciendo a esas personas, que si tú dices haber conocido a Cristo y no ha transformado tu vida, es algo falso, no es real. El que es justo, el que ha conocido a Jesús, ese practica la justicia. ¿Okay? Bueno, si notan en 7 y 8, otra vez es súper claro, hay dos tipos de práctica o dos tipos de fruto que muestran dos relaciones totalmente distintos. La una es una vida de justicia y es fruto de unión con Cristo. Una vida de justicia es fruto de unión con Cristo y de estar en Cristo, conectado a Cristo, permaneciendo en Cristo. Otro fruto es una vida de pecado, ¿verdad? Una vida de injusticia. Y ese es fruto de unión ¿con quién? Con el diablo, ¿verdad? Una vida de justicia, fruto de estar unido a Cristo. Una vida de injusticia, fruto de estar unido con el diablo. Qué fuerte, ¿no? Las dos clases de hombres reflejan la naturaleza de sus amos, podríamos decir, o de sus padres, como vamos a ver en un segundo. Entonces, ¿ves que esto es serio? Lo que Juan está diciendo es que el pecado es serio. Si tú rechazas rendirte a Cristo, te identificas con el diablo. Decides alinearte con Él, ¿verdad? Decides alinearte con Él, el que es el padre de la mentira, el que la Biblia dice que es homicida desde el principio. La Biblia también dice que el diablo viene a robar, a matar y a destruir. La Biblia dice que es el engañador, ¿verdad? O decides por Cristo o decides por el diablo. ¿Okay? Y si esto te suena duro, agárrense porque Juan no ha terminado aún. Ahora vamos a 9 y 10, el último punto. Jesús vino a definir los hijos de Dios. Vino a definir los hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Jesús vino a definir eso. Y lo primero que nos dice es que los que son hijos de Dios han experimentado un nacimiento, un nuevo nacimiento lo llamamos, ¿verdad? ¿Cuántos han escuchado del nuevo nacimiento? Nuevo nacimiento. Creo que todos. Espero. ¿Ok? Eso, Juan está hablando de un nacimiento, ¿ok? Porque el nuevo nacimiento que Jesús hace, que es un nacimiento espiritual, es como un nacimiento físico en la vida real, de nacimiento de un bebé o de un ser vivo. Algo nuevo que no estaba ahí llega a existir. Hay un ser nuevo que está en el mundo porque algo o alguien nació. Y es lo que pasa en el ámbito espiritual. Hay un hombre nuevo, una mujer nueva. Si tú has nacido de nuevo, de verdad, hay un hombre nuevo, hay una mujer nueva, con nuevos deseos, con nuevos gustos, con nuevas metas, nuevo poder operando en él, ¿verdad? De modo que no practica el pecado, ¿verdad? Porque es una nueva naturaleza que tú tienes. En Efesios Pablo dice que es una nueva naturaleza creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. ¿Okay? Algo que es muy obvio, todo ser vivo vive según su naturaleza, ¿verdad? El perro no come pasto y alfalfa porque es un perro y es contra su naturaleza comer eso. Ahora, yo sé que a veces los perros muerden un pasto
o algo ahí, por ahí, pero no pueden vivir de esto, ¿verdad? No es según su gusto, no buscan alfalfa y pasto y ese tipo de plantas, son perros, es contra su naturaleza. Y Juan está diciendo que los que son hijos de Dios ahora tienen una nueva naturaleza, ¿verdad? Y eso es algo increíble cuando llegas a entender qué significa eso. Eso cambia todo. Cuando eso te pasa, cuando Dios te salva, te da una nueva naturaleza, todo cambia, ¿verdad? Con una nueva naturaleza no puedo pecar de la misma manera. Juan ya dijo que podemos caer, podemos pecar, pero no es de la misma manera, ¿verdad? Antes el pecado pues, no me afectaba, podía hacerlo y me sentía bien, me sentía tranquilo, feliz, haciendo lo que mi carne le agradaba. Pero una vez nacido de nuevo, peco, me siento fatal. Hay convicción, no tengo paz, no lo aguanto. Quiero ir a Cristo, quiero arrepentirme, quiero ser limpiado y restaurado, porque hay una nueva naturaleza en mí que no es amigable con el pecado, ¿verdad? Por eso la enseñanza que existe, no sé si lo han escuchado, pero existe en algunas partes. Hace unos años atrás, como 30, fue toda una controversia, pero es una enseñanza de que tú puedes ser salvo, ser creyente, dicen, y no necesariamente arrepentirse de sus pecados, y no necesariamente vas a vivir una vida nueva. ¿Okay? Ellos dicen, bueno, eso sí sería lo ideal, ¿verdad? Que te convirtieras en discípulo, que obedecieras a Jesús, pero no es necesariamente que tiene que pasar así. Pues a veces es que no pasa, pero de todos modos esa persona tiene salvación. Es una enseñanza que se llama a veces gracia gratuita. Entonces ellos dicen que una vez que tienes salvación, nada puede cambiar esto. Y si vives en justicia o vives en pecado, pues de todas formas tienes salvación. Y si dices que crees en Jesús, con eso te basta, básicamente. Y Juan está diciendo, eso es una mentira completa. El evangelio no funciona así. Cristo vino a deshacer las obras del diablo. No te va a dejar igual, es imposible. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado. ¿Por qué? ¿Por qué dice? Porque la simiente, la palabra griega es sperma, no tengo que decirles qué palabra en español viene de ahí. La simiente de Dios permanece en él. ¿Okay? Entonces otra vez es una imagen que Juan está usando que Juan toma del nacimiento natural de un ser humano, ¿verdad? Yo como padre engendro a un hijo y ese hijo nace y parte de mi ADN permanece en ese hijo, ¿verdad? Todos nosotros tenemos el ADN de nuestros padres. Eso es lo que él está diciendo. Su simiente de Dios permanece en el creyente. ¿Okay? De igual manera, tú y yo somos engendrados por Dios, nacemos de nuevo y el resultado es que tenemos, en esta nueva vida que tenemos, el ADN de Dios mismo ya está en nosotros. Y necesariamente entonces vamos a vivir más y más acorde a ese nuevo código genético que ha sido puesto dentro de nosotros. Cuando digo código genético espiritual, obviamente, pero es real, ¿verdad? Eso no es simplemente una metáfora, es una realidad. ¿Okay? Y ese nuevo código genético que tenemos es opuesto al pecado e inclinado hacia la justicia. ¿Okay? Nuevamente, no es que nunca cometamos un pecado como cristianos, como dice
Paul Washer, lo ha dicho esto varias veces, ¿puede un cristiano pecar? Sí. ¿Puede un cristiano caer por un tiempo, por un lapso de tiempo en un patrón de pecado? Sí. ¿Puede un cristiano continuar año tras año en pecado sin arrepentirse, sin crecimiento? Imposible. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios permanece en él, ¿verdad? Si tú puedes vivir en pecado tranquilamente, o sea, si tú puedes vivir una vida doble en que llegas aquí los domingos arregladito, dices las cosas correctas, ayudas, aparentes, pues tienes una apariencia muy, muy perfecta, pero tú llegas a casa y te lanzas a tu pecado favorito. Tú llegas a trabajo el lunes y cuentas los mismos chistes y te ríes de las mismas cosas de los demás. O sea, si esa es tu condición y tú estás tranquilo con él, pues déjame decirte que no eres cristiano. Es lo que Juan nos está diciendo. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios permanece en él. Tiene un ADN nuevo que no le permite continuar en pecado. ¿Okay? El cristiano verdadero no puede pecar con gusto durante un largo tiempo. Es imposible. Y eso lo lleva a su conclusión en versículo 10. Versículo 10, entonces dice Juan: en esto se manifiestan, se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace o no practica la justicia no es de Dios. ¿Ven que entonces los versículos es como que no dice es posible, que no, es quizás, no estoy seguro, pero probablemente? No, dice es blanco y negro, ¿verdad? Todo aquel que hace o que practica la justicia de manera continua y está creyendo en Jesús, permaneciendo en Él, es hijo de Dios. Pero el que no es hijo de Dios. Entonces Juan dice, se pueden identificar, se puede saber, o practicas la justicia, andas en obediencia, arrepientes de tus pecados, anhelas ser más como tu Padre, más como Cristo, y eres hijo de Dios, o practicas el pecado, practicas la injusticia, vives en rebelión, vives a tu manera y eres hijo del diablo. Es lo que Juan está diciendo. Tus acciones, tu estilo de vida, nos dice la Biblia, revelan quién es tu verdadero Padre. Revelan el ADN que tienes. Revelan quién ha nacido de nuevo y quién no. ¿Okay? Entonces, en conclusión, acuérdense, hermanos, que Juan escribe esto para que sepas que tengas vida eterna. Juan quiere que sepas, Juan quiere que tengas esa seguridad y confianza. Y posiblemente, hermanos, hoy Dios quiere arrojar luz sobre su vida, la luz de las Escrituras sobre su vida, para que te evalúes a la luz de ellas, para que reflexiones de qué familia pertenezco, de qué familia soy, ¿verdad? Que no podría ser más claro. Juan dice que hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. ¿A qué familia perteneces? ¿Quién es tu padre? Así que si tú estás aquí y al escuchar eso te das cuenta, es que estoy luchando, es que estoy batallando con pecado en mi vida, y al pensarlo bien parece que estoy perdiendo la batalla más que la estoy ganando, pero al mismo tiempo piensas, no me gusta. De hecho, cuando veo mi pecado lo odio. Quiero caminar en justicia, quiero caminar en obediencia. Si ese te describe de alguna manera, hay buenas noticias para ti. Primero, el hecho de estar batallando y el hecho de tener esos deseos de cambiar indica que probablemente Dios ha hecho una obra en tu vida.
¿verdad? Si Dios no estuviera operando en tu vida, si Dios no estuviera implantando esa nueva naturaleza en ti, no habría batalla. Pero si estás batallando, probablemente Dios está obrando en tu vida. Si odias tu pecado, esa es una buena señal de que Dios está obrando en ti. Y en segundo lugar, te quiero decir que Juan ya nos ha dicho esto en 1:9, es un versículo que todo creyente debería memorizar. Y dice Juan ahí que si nosotros confesamos nuestros pecados, si venimos a Jesús, si veo la batalla, ¿qué debo hacer? Voy a Jesús, debes ir a Jesús, confesar tus pecados. ¿Qué dice? Si venimos a Él, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. A eso vino, ¿verdad? Jesús vino a quitar nuestros pecados, a librarnos de la culpa de nuestro pecado. Y dice que no solo nos perdona, no solo quita la culpa de nuestros pecados, promete limpiarnos, ¿verdad? Limpiarnos. Fielmente Jesús nos purifica, ¿verdad? Nos está limpiando, nos está restaurando cada vez que venimos a Él. A Jesús le encanta eso, a eso vino. No hay algo que más le deleita su corazón de un pecador arrepentido que viene a Cristo y dice: Señor, perdóname, Señor, límpiame. A Jesús le encanta hacer esto, es parte de su misma naturaleza. Si día tras día, hermanos, venimos a Él, confesamos nuestros pecados, permanecemos en Él, Él nos perdona, Él nos limpia y nos parecemos un poco más y un poco más cada día a Jesús. Y si por otro lado te das cuenta que estás aquí o estás escuchando y te das cuenta que todavía perteneces a la familia del diablo, que esa es tu verdadera familia, hay buenas noticias para ti, amigo. Tú puedes cambiar de familia. Tú puedes cambiar de familia. Dios es un Padre que nos adopta, que nos hace sus hijos, que nos da nueva vida, nuevo nacimiento. Nos convertimos en sus hijos. Tú puedes cambiar de familia, ¿verdad? Y escuchen bien esto, no se trata de echar ganas para reformar tu vida. No se trata de contar los días sin tomar, contar los meses sin drogarse. Se trata de nacer de nuevo, se trata de rendirte a Cristo en arrepentimiento, poniendo su fe en Él. Realmente a veces decimos que la Biblia te invita a venir a Cristo, eso no es cierto. La Biblia te manda, la Biblia te instruye: arrepiéntate y cree en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Esa es la instrucción de tu Rey. Y si lo haces, Él quitará su pecado, serás perdonado, libre de culpa, y Él empezará ese proceso en tu vida de deshacer las obras del diablo en tu vida. Es algo glorioso, algo doloroso, pero siempre glorioso, cuando Jesús empieza ese proceso en nuestras vidas de deshacer las obras del diablo y hacernos de nuevo. Amén. A Jesús le encanta eso, a eso vino, a deshacer las obras del diablo, a quitar la culpa de nuestros pecados. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta tarde ya por tu palabra. Tu palabra es vida, tu palabra es clara, tu palabra penetra a lo más profundo de nuestra alma y nos hiere, pero luego nos sana. Señor, yo pido que esta palabra que hemos escuchado en esta mañana, que dé mucho fruto en nuestras vidas, que podamos seguir meditando en ella a lo largo de esta semana, que nada más salimos de aquí y de pronto olvidamos lo que hemos escuchado. Ayúdanos a seguir reflexionando y asimilando esta palabra en nuestras vidas. Gracias, Señor, por cada persona que está aquí en esta mañana. Gracias por cada persona que ha escuchado a través de la transmisión. Oramos por los hermanos que
que están enfermos, que puedan levantarse rápidamente. Y Señor, nos encomendamos a ti, pedimos su bendición sobre nuestras vidas. En tu nombre de Jesús oramos. Amén.